Bienvenidos al programa Unisop y como siempre está aquí con nosotros Fernando Vilchis, un gran conocedor del arte, del comercio del arte y del arte en sí. Fernando, bienvenido. Platícanos de tu visita que hiciste al Museo Sumaya. Con mucho gusto. ¿Cómo estás, José Manuel? Y ¿Qué tal te buenas fue? tardes al auditorio. Me invitaron a llevar a un grupo de extranjeros. Yo fui quien sugirió que fuéramos ahí por múltiples razones. Primero fuimos a almorzar, a desayunar a un lugar muy pintoresco, por cierto, no recuerdo su nombre. Ahí está en la colonia Mixcoac. Era el domingo y había un lleno total. La especialidad de este restaurante era birria. Y bueno, muy sorprendente, lleno total de este lugar. Posiblemente había 40 o 50 mesas, varios grupos musicales y toda una festividad. Y de ahí, cuando terminamos de comer, sugerí que fuéramos al Museo Sumaya. Yo suelo hacerlo con frecuencia y me gusta mucho llegar a esta explanada tan magnífica y encontrar con estas dos esculturas, una de ellas, el propio Museo Sumaya, que envuelve en espacio negativo lo que lo circunda, y luego el museo que está enfrente, el Museo Jumex, que es una pieza de arquitectura digna, eh, pues digna de una ciudad tan maravillosa como es esta, ¿no? Somos muy afortunados de tener tantas posibilidades para recrearnos en el arte como tenemos en la Ciudad de México. Muy pocas ciudades en el mundo pueden tener este menú tan vasto de posibilidades de interactuar con el arte como lo tiene la Ciudad de México. Tenemos también el Museo de Antropología en ese mismo circuito, que es uno de los museos más bellos a los que he tenido oportunidad de visitar. Oye, Fernando, perdón, pero sigue teniendo el Museo Sumaya 3 sedes, porque antes también está en Plaza Loreto, que tiene tiempo que no voy por allá. No, bueno, lo tuvo en Plaza Loreto por muchos años y también era una visita magnífica en toda la planta alta de eso que fue antes ¿Ya la no fábrica existe de... ahí? No, bueno, tú sabes, está en lo que se llama Plaza Carso, Sí, aquí eso entre sí, el sí, Nuevo sí, sí. Polanco, en la colonia Anzures y la colonia Granada. Ahí está este gran, es Todo como ya se una, concentró ahí entonces. es como un prisma truncado Sí, que se inauguró hace unos 10 años, más bien no prisma truncado, un prisma girado que está forrado de espejos y que vestibula la Plaza Carso, allí en el Nuevo Polanco. Vale mucho la pena visitarlo, sobre todo porque es un regalo que nos da la empresa o el grupo Carso, es un regalo porque la entrada es gratuita y lo que acabamos de recibir hace poco tiempo aquí fueron las reproducciones exactas de las obras maestras escultóricas de Miguel Ángel Buonarroti. Y digo reproducciones exactas porque están hechas en el mismo material, o sea, mármol de Carrara, y están resueltas con robots, así como ya ahora la tecnología 3D puede hacer hasta carne, puede reproducir hasta un filete, hasta un corte de carne, puede reproducir a la perfección esculturas prehispánicas. Bueno, pues estas esculturas maravillosas, que son 4, entre otras el David de Miguel Ángel, y también la Piedad, esta pieza maravillosa que cuando uno llega al Vaticano, pues apenas la ve allá atrás de unos cristales blindados eh, por, aquel, eh, por aquella violencia que sufrió en el año de 1973, cuando un fanático, un loco, se acercó con un martillo y el primer golpe le rompió la nariz y le fracturó parte de la cara a la figura de la Virgen, una de las figuras más espléndidas de la escultura históricamente, ¿no? Y además, esa escultura de la Piedad es una escultura que es más bien horizontal, eso la hace única en el mundo del arte, en el mundo de la belleza, porque normalmente las esculturas son verticales y en este caso es una escultura a lo largo, que es de las primeras piezas en la historia que están firmadas. Miguel Ángel se dedicaba, era un portentoso escultor,
y lo que hacía es que reproducía o hacía supuestas reproducciones o imitaciones del arte eh, eh, griego y romano, inclusive las escondía, o sea, falsificaba arte romano y griego para poder sobrevivir. Les vendía a los papas piezas que supuestamente eran hallazgos de milenarias culturas romanas y griegas, cuando realmente eran de su producción personal. Por eso cuando termina, tenía 24 años cuando hace la piedad, cuando termina la piedad y decide firmarla. Y en el listón, en una banda que trae la figura de la Virgen, firmó y fechó Michelangelo Buonarroti. Y a partir de entonces los artistas firman su producción. Bueno, y este museo realmente que es gratuito, podríamos decir que es gracias a la filantropía o mecenazgo de Carlos Slim, museo que, por cierto, esta colección, ¿cómo la empezó a hacer él? Fue como homenaje a su difunta esposa, ¿verdad? Bueno, más bien la La coleccionista era su adquisición, esposa, y él hizo la todo eso. amante del arte, pero además con un gusto una visión tan universal. El museo tiene 5 niveles y en los diferentes niveles puede uno apreciar, digamos, diferentes etapas del arte a través de los siglos. A mí la que más me interesa es el piso superior, que es el piso del arte contemporáneo mexicano, pero conforme uno va bajando a través de una rampa que simula el Museo Guggenheim de Nueva York por el asunto de la rampa, uno se va encontrando con diferentes épocas. Pasamos por el arte colonial mexicano, hay una sala, toda un área que está especializada en el arte impresionista. Alcancé a ver 2 Van Goghs, o 3, me parece que eran 3 Van Goghs, pero hay varias piezas de Renoir, hay varias piezas de Monet y de otros muchos artistas fabulosos que no se pueden ver en este país más que si uno, digo, solamente los puedes confrontar si visitas los museos europeos. Entonces es una verdadera lección la que uno se lleva, pero lo que más impacta, por decirlo de alguna forma, es que en este vestíbulo central se encuentran esas 4 esculturas de Miguel Ángel en reproducción exacta en mármol de Carrara. Siempre la obra original tiene un encanto, tiene un embrujo muy particular, pero aquí podemos ver obras que son reproducciones idénticas, por ejemplo, el San Pedro encadenado, que está en la iglesia que así se llama, San Pietro in Vincoli en Roma. La leyenda cuenta que cuando terminó esta escultura, Miguel Ángel le pegó un golpe a la rodilla y le gritó "parla", era lo único que le faltaba para la perfección. Hay algunos movimientos musculares en las extremidades que son muy sorprendentes del conocimiento fisiológico y anatómico que tenía Miguel Ángel del cuerpo humano. También está una figura de Cristo con su madre, o sea, y además están las puertas del infierno de Rodin. Entonces, pero son reproducciones exactas. Y hace unos años, pocos años, pudimos ver una reproducción exacta de la cúpula, bueno, de la capilla, no nomás de la cúpula, sino de toda la Capilla Sixtina, incluyendo los pavimentos y los retablos de Botticelli y de Perugino y de Ghirlandaio y de Rossetti, que circundan la base, los muros laterales que cargan que contienen, que soportan la cúpula sixtina, ¿no? Entonces, los habitantes de esta ciudad hemos sido muy afortunados porque sin tener que bajar a Roma, nos hemos encontrado aquí con reproducciones exactas del trabajo de Miguel Ángel Buonarroti. Y también de Leonardo, hace algunos años trajeron una exposición de Leonardo y Miguel Ángel que cuando yo la fui a ver me dieron cita a las 3 de la mañana. Fui con un grupo de estudiantas y estudiantes, de señoras más bien interesadas, y nos dieron la cita a las 3 de la mañana. Pero pudimos ver lo que posiblemente, o muchos críticos piensan, que es el dibujo más bello de la historia, que es un boceto que hizo Miguel Ángel para la Virgen de las Rocas, que está en la National Gallery de Londres. Algo maravilloso. Entonces, si tenemos estas posibilidades, hay que aprovecharlas, sobre todo que
El museo nos regala la entrada y es un museo de nivel internacional. Y el que tenemos enfrente, ni se diga, ¿no? En Pero tú este museo, mencionabas del mecen... no, digo, este museo, digo, ha ofrecido arte de arte de muchos siglos y de diversas partes del mundo, ¿no? Del continente americano, de Europa, de todo tipo, ¿no? Este, Eso es lo que lo hace Creo que ha sido un interesante. Podemos beneficio darnos... grande bueno, el que Carlos Slim, por medio de su fundación, pues trae para beneficio de los mexicanos, porque al fin de cuentas es cultura, y es algo que, como tú dices, habría que evitar muchos países para estar de cerca, contemplar este arte de cerca. ¿Y cuánto tiempo tarda en recorrerlo uno? Bueno, no lo sé porque nosotros llegamos allá a las 4 de la tarde, cierran a las 6:30 y Ah, por fueron supuesto de... no pudimos, no recurrimos ni siquiera a la mitad, pero eso no hay prisa, ¿no? Cuando vas a un museo El lo que menos hay tiempo. que pensar es en el tiempo, porque el tiempo que estás enfrente de una pieza que te despierta los sentidos, eh, eh, no tiene precio, digamos. Por eso no nos apresuramos, nos íbamos despacio, tocábamos el tema. Me sorprendió muchísimo encontrarme con que Gibran Jalil Gibran, este escritor maravilloso, este poeta libanés que tanto admiran los libaneses, también fue un gran pintor, pero Sí. más bien un extraordinario pintor. Y te encuentras ahí con un simbolista genuino, como lo fue Odilon Redón, como lo fue Gustave Moreau, que siguieron este manifiesto eh, simbolista. Bueno, qué magnífico artista es Gibran Jalil Gibran. Y sorpresas muchísimas. Hay un Rembrandt fuera de serie. Hay varias piezas de Degas, una colección de dibujos de los grandes maestros que incluye Picasso, que incluye eh, Gauguin, que incluye a otros pintores cubistas, a Fernand Leyer. Es muy interesante encontrarte con los dibujos antes que con la obra maravillosa, que con la obra consumada, sino con estos toques de genialidad que tienen estos grandes artistas cuando toman el lápiz y el papel y resuelven en cuestión de segundos una pieza maravillosa con valores incalculables monetarios. Tú tocabas el tema del mecenazgo y la filantropía. Así Ambas, es. ambas disciplinas podrían encontrarse en una sola persona. Normalmente lo entendemos como mecenas aquella persona que auxilia, ayuda y fomenta en los artistas su creación y la difunde. El filántropo, eh, además, le regala todo esto al resto de la sociedad. Y en ese sentido, Slim es un gran filántropo. Se conjuntó en su persona, ¿no? Se conjuntó en Había, persona hay, y lo ha hay hecho otro muy bien. caso, Ah, hay bueno, otro sí. caso, bueno, hay muchos casos en Europa, en México, perdón, en Estados Unidos, los grandes magnates que hicieron sus colecciones durante la Gran Depresión o posteriormente o antes de la Gran Depresión, acabaron donando sus colecciones y con eso se crearon instituciones maravillosas como el Art Institute de Chicago y como el propio Museo Metropolitano, ¿no? con las aportaciones de grandes magnates como Morgan o como Carnegie o como Getty. Bueno, aquí también en tiempos, a finales de los 80, principios de los 90, tuvimos una de las instituciones más maravillosas que han nacido en México, que era el Museo Centro Cultural Arte Contemporáneo, patrocinado por Televisa. Y ahí tenían otra vocación. Nos trajeron exposiciones que serían imposibles de conseguir y no se han vuelto a repetir en este país. Trajeron a Gustave Moreau, trajeron los Picassos de Picasso, eh, trajeron a Gauguin, hicieron una exposición sobre la Virgen de Guadalupe que no ha tenido parangón. Digamos, esa es la parte que hizo del proyecto de Televisa o de Emilio Azcárraga diferente al proyecto de Carlos Slim. Qué bueno que existen los dos y qué bueno que tenemos estas posibilidades o hemos tenido a lo largo de la historia de ver aquí esas colecciones tan extraordinarias, inimaginables, que no fueran en otros museos europeos. Esa labor que es tan complicada, por ejemplo, cuando hacen una retrospectiva de Gauguin, de Monet, de Van Gogh en el Museo Metropolitano. Tú imagina los trámites para que una persona que es propietaria de un cuadro que vale $100 millones
te lo preste, te lo consigne para que tú lo puedas exhibir en otro país. ¿Cuánto vale el seguro de una pieza que vale $100 millones? ¿Cómo debe de ser el transporte? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuáles son los términos del contrato? ¿No? Tú me prestas tu cuadro o me consignas tu cuadro a cambio de qué, ¿no? Bueno, pues lo van a ver, va a tener, va a tener tantos golpes como la publicidad, ¿no? O sea, ¿cuánta gente va a ver tu cuadro físicamente? ¿Qué seguridad me das de que no se va a dañar? De que va a estar expuesto a la temperatura correcta? En fin, son muchas complicaciones Sí, lo que que estos platicábamos grandes... hace un momento, ¿no? Se requieren seguros para transportar las obras, se requieren también un transporte especial porque se pueden maltratar, se requiere incluso seguridad personal, seguridad para proteger esas obras, ¿no? Más aquí, tristemente, más aquí en un país como México, que es peligroso, ¿no? Bueno, ya platicaremos en alguna otra ocasión del robo de arte, que es un tema Me muy encantará. interesante, y de la falsificación habíamos quedado. Ya habrá Habíamos oportunidad. quedado, ese tema me gustaría mucho y que ya me has comentado y que eres conocedor del mismo, cosas que yo realmente no conocía sobre la falsificación. Ojalá que platiquemos en subsiguientes programas, ¿no? Con mucho gusto. Pues Fernando, pues muchas gracias y pues nos vemos en la siguiente semana, ¿no? La próxima semana. Claro que sí, José Manuel. Saludos Gracias. al Nos vemos, auditorio del Fernando. instituto. Hasta luego, Hasta muchas pronto. gracias. Suscríbanse si lo tienen a bien. Nos ayudan mucho y nos estamos saludando. Hasta luego.